Diego encontró a la lince agonizando en la sabana, su cuerpo convulsionando en contracciones que no lograban expulsar a sus crías atrapadas. A 3 metros de distancia, un león macho de melena plateada montaba guardia, y cuando Diego dio un paso al frente, el depredador no atacó. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, dale like al video y comenta desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¡Vamos! El sol abrasador de mediodía golpeaba sin piedad la sabana africana, creando espejismos en el horizonte donde la tierra dorada se encontraba con el cielo infinito. El Parque Nacional Serengeti se extendía en todas direcciones, un vasto océano de hierba salpicado de acacias solitarias que ofrecían la única sombra en kilómetros a la redonda. Era el mes de agosto, la estación seca, cuando cada gota de agua se convertía en un tesoro disputado por todas las criaturas del lugar. En este implacable paisaje, donde la vida y la muerte bailaban su eterna danza, algo extraordinario estaba a punto de suceder. Diego Martínez llevaba 12 años trabajando como guardabosques y veterinario de campo en la reserva privada colindante al Serengeti. A sus 43 años, su rostro curtido por el sol africano contaba la historia de incontables noches bajo las estrellas, persiguiendo cazadores furtivos o atendiendo animales heridos en las condiciones más adversas. Nacido en Buenos Aires, Argentina, Diego había llegado a África con un sueño en el corazón y una mochila en la espalda, decidido a dedicar su vida a la protección de las especies más vulnerables del planeta. Lo que comenzó como un voluntariado de 6 meses se había convertido en su vida entera. Aquella mañana, Diego conducía su camioneta Toyota desgastada por el polvo y el tiempo, siguiendo las huellas de un grupo de elefantes que habían sido reportados cerca de la frontera con las tierras comunales. La radio crepitaba con estática cuando la voz urgente de Kioni, uno de los rastreadores más experimentados del equipo, irrumpió en el silencio. «Diego, necesito que vengas al sector este, coordenadas que te envío ahora. Es urgente». La voz de Kioni, normalmente calmada y controlada, llevaba un tono de preocupación que hizo que Diego pisara el acelerador sin hacer preguntas. «¿Qué tienes, Kioni? Dame detalles», respondió Diego mientras ajustaba el volante para evitar un termitero del tamaño de un auto pequeño. «No estoy seguro de cómo explicarlo. Es una hembra de lince rojo, pero algo no está bien. Está en trabajo de parto desde hace horas y no puede dar a luz. Nunca había visto algo así». Diego frunció el ceño mientras procesaba la información. Los linces rojos, esos felinos medianos nativos de Norteamérica, no eran comunes en África. De hecho, no deberían estar allí en absoluto. Su mente de veterinario ya estaba trabajando en posibles escenarios mientras su camioneta devoraba kilómetros de terreno accidentado. 20 minutos después, Diego divisó la figura alta y delgada de Kioni junto a un grupo de acacias retorcidas. El rastreador keniata, con su característico chaleco caqui y su gorra desgastada, señalaba hacia algo entre las rocas. Cuando Diego se acercó, su experiencia profesional no lo había preparado para lo que vio. Allí, semi-oculta bajo la sombra insuficiente de un arbusto espinoso, yacía una hembra de lince rojo en evidente agonía. Su pelaje manchado estaba empapado en sudor, sus flancos se contraían en espasmos dolorosos y sus ojos amarillos brillaban con una mezcla de miedo y agotamiento que Diego había visto demasiadas veces en animales al borde de la muerte. Pero lo que dejó a Diego completamente desconcertado no era solo la presencia imposible de este felino norteamericano en medio de la sabana africana, era la escena completa que se desarrollaba ante sus ojos. A menos de 10 metros de la lince agonizante, un león macho adulto descansaba sobre sus patas, observando la escena con una intensidad que Diego no podía descifrar. El gran felino,
con su melena espesa y oscura que indicaba su madurez y dominio. No mostraba signos de agresión. No había gruñidos, no había tensión en sus músculos poderosos. Simplemente observaba, como un guardián silencioso manteniendo vigilia sobre la hembra en apuros. Diego intercambió una mirada con Kioni, ambos conscientes de que estaban presenciando algo que desafiaba toda lógica. Los leones eran depredadores territoriales, especialmente con otros felinos que pudieran competir por presas. Este comportamiento era absolutamente antinatural. Algo más profundo estaba ocurriendo aquí, algo que ninguno de los dos hombres podía explicar con su experiencia combinada de décadas en el campo. ¿Has intentado acercarte?, preguntó Diego en voz baja, sin quitar los ojos del león. Kioni negó con la cabeza. El león llegó hace una hora, justo después de que encontré a la hembra. No me deja acercarme, pero tampoco la ataca, solo vigila. Y ella, señaló hacia la lince, está empeorando. Si no hacemos algo pronto, perderemos tanto a la madre como a las crías. Diego sintió el peso de la decisión asentarse sobre sus hombros. Como veterinario, su instinto era ayudar inmediatamente, pero la presencia del león complicaba todo. Sin embargo, mientras observaba a la lince retorcerse en otro espasmo doloroso, supo que no tenía elección. Había jurado proteger la vida animal sin importar las circunstancias, y no iba a romper ese juramento ahora, sin importar cuán extraña fuera la situación. «Necesito mi kit médico de emergencia de la camioneta», dijo Diego con determinación. «El rojo, el grande. Y Kioni, mantente alerta con el rifle tranquilizante. No quiero usarlo a menos que sea absolutamente necesario, pero si ese león hace un movimiento agresivo cuando me acerque, necesito que estés listo». Mientras Kioni corría hacia la camioneta, Diego se quedó observando la escena surrealista ante él. La lince gemía débilmente, su cuerpo exhausto después de horas de contracciones infructuosas. El león permanecía inmóvil, sus ojos dorados fijos en la hembra agonizante, con una expresión que Diego solo podía describir como preocupación. Era imposible, ilógico, contrario a todo lo que sabía sobre comportamiento animal, pero allí estaba, desarrollándose ante sus ojos. Diego tomó una respiración profunda, dejando que el aire caliente llenara sus pulmones mientras preparaba mentalmente su estrategia. Había atendido partos difíciles antes. Había trabajado con felinos grandes y pequeños. Había enfrentado situaciones de vida o muerte más veces de las que podía contar. Pero nunca, en toda su carrera, había tenido que realizar un parto de emergencia con un león como espectador. Si sobrevivía a esto, pensó con una sonrisa irónica, sería una historia que nadie le creería. Kioni regresó corriendo con el kit médico rojo, una caja resistente que contenía todo lo necesario para emergencias veterinarias en campo. Diego la abrió con movimientos practicados, verificando rápidamente su contenido mientras formulaba un plan. Guantes estériles, lubricante obstétrico, antibióticos, fluidos intravenosos, instrumentos quirúrgicos básicos, todo estaba allí. Pero ninguna de esas herramientas le serviría de nada si el león decidía que Diego representaba una amenaza. «Voy a acercarme lentamente», dijo Diego a Kioni mientras se colocaba los guantes de látex. «Habla con calma, movimientos suaves. Los felinos pueden sentir el miedo y necesito que este león entienda que no soy una amenaza». Kioni asintió, posicionándose con el rifle tranquilizante preparado pero apuntando hacia el suelo. Ambos hombres sabían que usar el tranquilizante solo empeoraría la situación si el león reaccionaba agresivamente antes de que el sedante hiciera efecto. Diego comenzó a caminar hacia la lince, cada paso medido y deliberado. Hablaba en voz baja, un murmullo constante de palabras tranquilizadoras en español que había usado con innumerables animales a lo largo de los años. Tranquila, preciosa.
Vamos a ayudarte. Todo va a estar bien. No sabía si las palabras importaban, pero el tono sí. Los animales respondían al tono, a la energía que proyectabas. El león levantó la cabeza cuando Diego se acercó a 5 metros de distancia. Sus ojos dorados se clavaron en el veterinario con una intensidad que hizo que el corazón de Diego latiera más rápido. Por un momento interminable, hombre y bestia se miraron fijamente. Diego podía ver cada detalle del león, las cicatrices que marcaban su hocico de batallas pasadas, la forma en que sus músculos se tensaban bajo su piel dorada, el poder contenido en cada centímetro de su cuerpo masivo. Un solo zarpazo de esas patas podría matarlo instantáneamente. Entonces sucedió algo que Diego recordaría por el resto de su vida. El león, en lugar de gruñir o atacar, simplemente apartó la mirada y volvió su atención a la lince. Era como si hubiera evaluado a Diego y determinado que no representaba un peligro. Más que eso, era como si hubiera decidido permitirle ayudar. Diego sintió un escalofrío recorrer su espalda que no tenía nada que ver con el calor africano. Estaba presenciando algo profundo, algo que desafiaba la comprensión científica de los comportamientos animales. Con renovada confianza, Diego cerró los últimos metros hasta la lince. De cerca, pudo ver la magnitud de su sufrimiento. La hembra estaba completamente exhausta. Su respiración era superficial y rápida, y su pulso débil cuando Diego colocó sus dedos en su cuello. Llevaba demasiado tiempo en trabajo de parto, y su cuerpo estaba al borde del colapso. Diego trabajó rápidamente, realizando un examen palpatorio externo primero, sus manos expertas sintiendo a través del abdomen distendido de la hembra. «Hay al menos 2 cachorros», murmuró Diego, más para sí mismo que para Kioni. «Uno está mal posicionado, bloqueando el canal de parto. Por eso no puede expulsarlos. Si no lo reposiciono pronto, perderemos a todos». La lince gimió débilmente bajo sus manos, como si entendiera sus palabras. Diego sintió la urgencia aumentar en su pecho. No había tiempo para transportarla a una clínica. No había tiempo para nada excepto actuar ahora. «Necesito que me pases el lubricante obstétrico y los guantes largos», llamó a Kioni. «Y prepara una inyección de oxitocina, 5 unidades. Vamos a necesitar estimular las contracciones una vez que reposicione al cachorro». Mientras Kioni se apresuraba a cumplir sus instrucciones, Diego notó que el león se había movido ligeramente más cerca. No de manera amenazante, sino como si quisiera observar mejor lo que Diego estaba haciendo. Era la cosa más extraña que había presenciado en su carrera. Diego se colocó los guantes obstétricos largos que llegaban hasta sus codos y aplicó generosamente el lubricante. La parte más delicada del procedimiento estaba por comenzar. Tenía que introducir su mano en el canal de parto de la lince y reposicionar manualmente al cachorro atascado. Un movimiento en falso podría causar un desgarro uterino fatal o dañar al cachorro. Sus años de experiencia serían puestos a prueba como nunca antes. «Tranquila, hermosa», susurró Diego mientras comenzaba el procedimiento. La lince se tensó inicialmente, pero estaba demasiado débil para resistirse mucho. Diego trabajaba con una concentración absoluta, sus dedos explorando cuidadosamente, sintiendo la posición del cachorro. Allí estaba, una patita doblada hacia atrás, bloqueando completamente el pasaje. Con movimientos increíblemente gentiles pero firmes, Diego comenzó a manipular la extremidad del cachorro no nacido. El sudor corría por la frente de Diego, mezclándose con el polvo que el viento levantaba constantemente. El sol seguía implacable sobre ellos, convirtiendo el área bajo la acacia en un horno natural. Diego ignoró todo: la incomodidad, el calor, la presencia imposible del león a pocos metros. Todo su mundo se había reducido a las sensaciones bajo sus dedos, al delicado trabajo de salvar vidas.
Lo tengo, dijo finalmente, sintiendo cómo la patita se deslizaba a su posición correcta. El cachorro está reposicionado. Keone, la oxitocina, ahora. Keone se acercó cuidadosamente, entregando la jeringa preparada. Diego la administró en el músculo del muslo de la lince. Luego retiró su mano del canal de parto y esperó. Los siguientes minutos determinarían si su intervención había llegado a tiempo. Las contracciones comenzaron casi inmediatamente, más fuertes esta vez gracias a la hormona. La lince gimió, pero había una nueva energía en sus movimientos, como si su cuerpo hubiera encontrado una segunda oportunidad. Diego observaba atentamente, listo para intervenir nuevamente si era necesario, pero esperando que la naturaleza pudiera tomar su curso ahora que el obstáculo había sido eliminado. Y entonces sucedió. Con un último esfuerzo poderoso de la madre agotada, el primer cachorro emergió, envuelto en su saco amniótico. Diego trabajó rápidamente, rompiendo la membrana y limpiando las vías respiratorias del pequeño con una toalla del kit. El cachorro era diminuto, no más grande que la palma de su mano, su pelaje ya mostrando las características manchas del lince rojo. Después de unos segundos eternos, el pequeño emitió su primer chillido débil. «Está vivo», respiró Diego con alivio. Colocó al cachorro junto al hocico de la madre, quien inmediatamente comenzó a lamerlo instintivamente, pero no había tiempo para celebrar. «Hay más», dijo Diego, sintiendo otra contracción apoderarse del cuerpo de la lince. En los siguientes 10 minutos, 2 cachorros más nacieron, cada uno siendo atendido por Diego con la misma urgencia y cuidado. 3 en total, todos pequeños pero aparentemente sanos, sus chillidos débiles llenando el aire. Diego se sentó sobre sus talones, exhausto pero triunfante. «Lo logramos», dijo a Keone, quien había observado todo el procedimiento con asombro evidente. 3 cachorros sanos y una madre que sobrevivirá si la mantenemos estable. Necesitamos líquidos intravenosos y antibióticos profilácticos para prevenir infección. Fue entonces cuando Diego recordó al león. Diego giró lentamente su cabeza, medio esperando encontrarse con el gran felino preparado para atacar ahora que la vulnerabilidad del momento había pasado. Pero lo que vio lo dejó completamente sin palabras. El león se había acercado aún más, ahora a apenas 3 metros de distancia, y estaba observando a la lince y sus cachorros recién nacidos con una expresión que Diego nunca había visto en un depredador. No había hambre en esos ojos dorados, no había agresión territorial, había algo más, algo que parecía casi protector. «Keone», susurró Diego sin apartar la vista del león, «¿estás viendo lo que yo estoy viendo?» Keone asintió lentamente, el rifle tranquilizante todavía en sus manos, pero apuntando hacia abajo. «En mis 28 años rastreando animales en esta tierra, nunca he presenciado algo así. Es como si estuviera cuidando de ella». Diego se movió cuidadosamente para preparar la línea intravenosa, cada movimiento lento y deliberado para no alarmar al león. La lince necesitaba fluidos urgentemente después de las horas de trabajo de parto y la pérdida de sangre. Mientras trabajaba, insertando la aguja en la vena de la pata delantera de la hembra y asegurando la bolsa de suero a una rama baja, no podía dejar de lanzar miradas al león, quien continuaba su vigilia silenciosa. Los cachorros, ahora limpios gracias a las incansables lamidas de su madre, se arrastraban torpemente buscando el calor y la leche materna. Eran tan pequeños, tan frágiles, completamente indefensos en este mundo salvaje. Diego observó con satisfacción profesional cómo cada uno encontraba un pezón y comenzaba a mamar débilmente. Este era el momento crítico. Las primeras horas determinarían si sobrevivirían o no, pero la pregunta que resonaba en la mente de Diego era más grande que la supervivencia de estos cachorros.
cómo había llegado un lince rojo, un animal nativo de Norteamérica, hasta el corazón de África. ¿Y por qué este león macho, un depredador que normalmente mataría sin dudarlo a cualquier competidor felino en su territorio, estaba actuando como su guardián? Diego, necesitamos respuestas, dijo Keone, como si hubiera leído sus pensamientos. Esto no es natural. Los linces rojos no existen aquí. Alguien tuvo que traerla. Diego asintió mientras administraba una inyección de antibióticos a la lince. Tienes razón. Y apuesto a que hay una historia detrás de esto. Primero necesitamos estabilizar a la madre y asegurarnos de que los cachorros estén seguros. Luego investigaremos. El resto de la tarde pasó en un borrón de actividad. Diego monitoreaba constantemente los signos vitales de la lince, cambiaba las bolsas de suero, aseguraba que los cachorros estuvieran mamando adecuadamente. Keone había traído más suministros de la camioneta, incluyendo una lona que improvisaron como refugio adicional contra el sol implacable. Y a través de todo esto, el león permaneció cerca, un centinela silencioso que parecía entender que estos humanos estaban ayudando, no amenazando. Cuando el sol comenzó su descenso hacia el horizonte, tiñendo la sabana de tonos dorados y naranjas, Diego finalmente se permitió un momento de descanso. Se sentó en el suelo polvoriento, su espalda contra una roca, observando la escena surrealista ante él. La lince descansaba más cómodamente ahora, su respiración más estable, los cachorros acurrucados contra su vientre. El león había adoptado una posición de esfinge a unos metros de distancia, sus ojos todavía vigilantes pero su cuerpo relajado. Keone se acercó con 2 botellas de agua, ofreciendo una a Diego. «Deberías ver tu cara, amigo», dijo con una leve sonrisa. «Pareces como si hubieras visto un fantasma». Diego tomó un largo trago de agua antes de responder. «Tal vez lo he visto. Esto desafía todo lo que aprendí en la universidad, todo lo que he observado en campo. Los leones no protegen a otros felinos, Keone. Los matan». Keone se sentó junto a él, sus ojos experimentados, escaneando el paisaje circundante por hábito. En mi cultura, tenemos historias sobre animales que actúan fuera de su naturaleza cuando hay un propósito mayor involucrado. Los ancianos hablan de leones que protegieron ganado de hienas durante sequías, de elefantes que guiaron a personas perdidas hacia agua. Tal vez estamos presenciando uno de esos momentos. Diego consideró las palabras de su compañero. Había aprendido hace mucho tiempo a respetar el conocimiento tradicional de las comunidades locales. A menudo contenían verdades que la ciencia occidental tardaba décadas en validar. Pero esto era diferente. «Necesitamos entender qué está pasando aquí», dijo finalmente. «Mañana temprano comenzaremos a investigar. Alguien debe saber algo sobre esta lince». Mientras la noche caía sobre la sabana, trayendo consigo un respiro del calor brutal del día, Diego y Keone tomaron turnos para vigilar a sus pacientes inusuales. El cielo africano se transformó en un tapiz de estrellas, tan densas y brillantes que parecían casi irreales para alguien acostumbrado a las luces de la ciudad. Los sonidos nocturnos de la sabana comenzaron su sinfonía habitual. El aullido distante de las hienas, el rugido ocasional de otros leones marcando su territorio, el coro infinito de insectos. Durante la guardia de Diego, alrededor de las 2 de la madrugada, sucedió algo que añadió otra capa de misterio a esta historia ya de por sí increíble. Escuchó movimiento en la oscuridad y encendió su linterna, esperando ver tal vez una hiena curiosa o un chacal. En cambio, la luz reveló al león, quien había dejado su puesto de vigilancia y se había alejado unos 50 metros en la oscuridad. Diego observó fascinado mientras el gran felino regresaba arrastrando algo, el cuerpo fresco de una gacela joven que obviamente acababa de cazar.
Pero en lugar de devorar su presa, el león la dejó caer a pocos metros de donde la lince descansaba con sus cachorros. Luego, sin comer un solo bocado, regresó a su posición de vigilancia. Diego permaneció completamente inmóvil, apenas respirando, procesando lo que acababa de presenciar. El león había cazado para la lince, proporcionándole alimento cuando ella estaba demasiado débil para cazar por sí misma. Este nivel de comportamiento altruista entre especies de depredadores era, según todo lo que Diego sabía, imposible. Kioni, despertó Diego suavemente a su compañero, quien había estado durmiendo en la camioneta. «Tienes que ver esto». Cuando le mostró la gacela y le explicó lo que había presenciado, incluso Kioni, con toda su experiencia y su aceptación de los misterios de la naturaleza, quedó atónito. «Esto será difícil de explicar a los demás», murmuró. Al amanecer, con la primera luz rosada del día pintando el cielo oriental, Diego realizó otra revisión completa de la lince. Su condición había mejorado notablemente durante la noche. Los fluidos intravenosos habían hecho su trabajo, y aunque todavía estaba débil, había un brillo diferente en sus ojos. Los cachorros estaban más activos también, sus chillidos más fuertes y demandantes. Eran buenas señales, señales de que su intervención había marcado la diferencia entre la vida y la muerte. Mientras Diego trabajaba, su teléfono satelital comenzó a sonar. Era Marcus Ochieng, el director de la reserva donde Diego trabajaba. «Marcus, buenos días», contestó Diego. «Tengo una situación aquí que necesitas escuchar». Pasó los siguientes 15 minutos explicando todo lo que había sucedido, desde el descubrimiento de la lince hasta el comportamiento extraordinario del león. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea cuando Diego terminó su relato. Finalmente, Marcus habló, su voz teñida de incredulidad y curiosidad. «Diego, en mis 40 años en conservación de vida silvestre, he escuchado muchas historias extrañas, pero esto supera todo. Un lince rojo en África y un león actuando como su protector. Necesitamos documentar esto adecuadamente y llegar al fondo del asunto». «Ya estoy en eso», respondió Diego mientras observaba al león, quien ahora estaba bebiendo de un pequeño charco cercano. «Pero Marcus, hay algo más. Esta lince está demasiado cómoda con la presencia humana para ser completamente salvaje. Alguien la crió, al menos parcialmente. Eso significa que hay un componente humano en esta historia». Marcus suspiró audiblemente. «Voy a hacer algunas llamadas. Hay una red internacional de rastreo de tráfico de vida silvestre. Si alguien transportó ilegalmente un lince rojo a África, podría haber registros. Mientras tanto, quédate con ella. Voy a enviar a la doctora Amara con más suministros y equipo de documentación. Debería llegar en un par de horas». La doctora Amara Ndlovu era la veterinaria principal de la reserva, una mujer brillante de Zimbabue, con un doctorado en medicina veterinaria, especializada en grandes felinos. Diego había trabajado con ella en numerosas ocasiones y respetaba profundamente su experiencia. Si alguien podía ayudarlo a entender mejor la condición de la lince y su relación imposible con el león, era Amara. Después de colgar, Diego se acercó cuidadosamente a la lince, quien ahora estaba despierta y alerta. La hembra lo observó con ojos cautelosos, pero no hostiles mientras él verificaba la línea intravenosa y examinaba a los cachorros uno por uno. Cada pequeño parecía estar fortaleciéndose por hora, sus chillidos más vigorosos, sus movimientos más coordinados. Era un milagro que hubieran sobrevivido en estas condiciones. Mientras trabajaba, Diego notó algo que había pasado por alto en la urgencia del día anterior. La lince tenía una pequeña cicatriz en su oreja izquierda, una marca que parecía deliberada,
como las que se usan para identificar animales en programas de conservación o rehabilitación. Se inclinó más cerca, usando su linterna para examinar mejor. Había números apenas visibles tatuados en la parte interna de la oreja. «Keone, ven a ver esto», llamó Diego. El rastreador se acercó y ambos examinaron la marca de cerca. «Esos son números de identificación», dijo Keone. «He visto marcas similares en animales de zoológicos y centros de rehabilitación». Diego sacó su teléfono y tomó varias fotografías de alta resolución de la oreja de la lince. Estas fotografías podrían ser la clave para resolver el misterio. El sol ascendía rápidamente ahora, prometiendo otro día de calor sofocante. Diego y Keone trabajaron para mejorar el refugio improvisado, añadiendo más lonas para crear una sombra más efectiva. El león observaba sus actividades con interés aparente, pero no hacía ningún movimiento para interferir. De hecho, en un momento dado, cuando Diego accidentalmente se acercó demasiado al gran felino mientras ajustaba una lona, el león simplemente se movió unos metros para darle más espacio. «Es como si entendiera que estamos ayudando», observó Keone con asombro. Diego asintió, su mente científica luchando por reconciliar lo que estaba presenciando con todo lo que sabía sobre comportamiento animal. La empatía entre especies no era desconocida. Había documentado casos de delfines ayudando a humanos, de perros adoptando gatitos huérfanos, pero un león salvaje protegiendo activamente a un felino competidor era algo completamente diferente. 2 horas después, el sonido de un motor rompió la tranquilidad de la mañana. Diego reconoció el Land Rover blanco de la reserva levantando una nube de polvo mientras se acercaba a través de la llanura. La doctora Amara había llegado, y con ella traía no solo suministros médicos adicionales, sino también una cámara profesional y equipo de grabación. Si iban a documentar este fenómeno extraordinario, tenía que hacerse correctamente. Amara bajó del vehículo, una mujer alta y elegante de unos 50 años, su cabello gris recogido en un moño práctico bajo su sombrero de safari. Había visto el resumen de Diego por mensaje antes de salir, pero nada la había preparado para la escena que encontró. Se quedó inmóvil por un momento completo, su boca ligeramente abierta, mientras observaba al león descansando pacíficamente a pocos metros de la lince madre y sus cachorros. «Por todos los santos», susurró finalmente. «Diego, esto es», hizo una pausa buscando las palabras adecuadas, «esto es imposible». Diego sonrió a pesar del cansancio que sentía después de la larga noche. «Lo sé, créeme, lo sé, pero está sucediendo justo frente a nosotros». Amara se acercó lentamente, sus movimientos medidos y profesionales. El león la observó, pero no mostró signos de agresión. Ella se arrodilló junto a la lince, sus manos expertas realizando un examen completo, mientras Diego le explicaba todo el procedimiento de la noche anterior, desde la reposición del cachorro hasta el parto exitoso de los 3 pequeños. «Hiciste un trabajo excelente, Diego», dijo Amara después de completar su examen. «Esta hembra está respondiendo bien al tratamiento. Los cachorros parecen saludables, considerando las circunstancias. Pero ahora viene la pregunta difícil, ¿qué hacemos con ellos? No podemos simplemente dejarlos aquí indefinidamente». Diego había estado pensando exactamente en eso. «Tenemos que descubrir de dónde vino. Las fotos de su oreja muestran números de identificación. Ya se las envié a Marcus para que las investigue. Mientras tanto, necesitamos mantenerla estable y asegurarnos de que los cachorros sigan fortaleciéndose». Amara comenzó a configurar su equipo de grabación, documentando cuidadosamente cada aspecto de la escena. Filmó al león desde varios ángulos, capturó primeros planos de la lince y sus cachorros, registró las mediciones vitales y el estado general de todos los involucrados. Este material sería invaluable, no solo para sus registros,
sino potencialmente para la comunidad científica más amplia. Mientras trabajaban, el teléfono satelital de Diego sonó nuevamente. Era Marcus, y el tono de su voz indicaba que había descubierto algo importante. «Diego, he estado haciendo llamadas toda la mañana. Tengo información sobre tu lince. Los números que me enviaste coinciden con registros de un centro de rehabilitación de vida silvestre en Arizona, Estados Unidos». Diego sintió que el primer pedazo del rompecabezas encajaba en su lugar. «Continúa», dijo, haciendo señas a Amara para que se acercara a escuchar. Marcus continuó, su voz grave. «La lince fue rescatada como cachorra hace 3 años después de que su madre fuera atropellada por un auto. El centro la rehabilitó, pero nunca pudo ser liberada completamente porque había desarrollado demasiada familiaridad con los humanos. Estaba registrada bajo el nombre de Luna». «Luna», repitió Diego suavemente, mirando a la lince que ahora descansaba con sus ojos semicerrados. El nombre le quedaba bien. «Pero Marcus, ¿cómo llegó desde Arizona hasta aquí? Esa es la pregunta del $1.000.000. Tengo a alguien investigando los registros de transporte y permisos. Pero Diego, hay más. El centro reportó que Luna desapareció hace 6 meses. Simplemente se esfumó una noche y asumieron que alguien la había robado». Diego intercambió una mirada significativa con Amara. 6 meses, eso explicaría el embarazo, pero todavía no explica cómo terminó aquí, ni por qué este león está actuando como su guardián personal. Marcus continuó al otro lado de la línea, su voz reflejando la misma perplejidad que sentían Diego y Amara. «He contactado a las autoridades de vida silvestre en Estados Unidos y están enviando a alguien para investigar. Pero hay algo más que descubrí. Hace aproximadamente 5 meses, las autoridades aduaneras en Nairobi interceptaron un contenedor sospechoso procedente de Dubái. Encontraron evidencia de que había sido usado para transportar animales ilegalmente, pero el contenedor ya estaba vacío cuando lo inspeccionaron». Diego sintió como las piezas comenzaban a formar una imagen, aunque todavía incompleta y perturbadora. «Entonces, ¿crees que Luna fue parte de una operación de tráfico ilegal de vida silvestre? Pero si ese es el caso, ¿por qué estaba aquí en medio de la sabana y no en alguna propiedad privada o instalación de contención?» «Esa es exactamente la pregunta que necesitamos responder», respondió Marcus. «Estoy coordinando con las autoridades locales y con Interpol. El tráfico de vida silvestre es una red compleja, Diego. A veces los animales escapan durante el transporte. A veces son liberados cuando las operaciones son descubiertas. Y a veces, tristemente, simplemente son abandonados cuando ya no son rentables». Después de colgar, Diego compartió toda la información con Amara, quien había continuado filmando y documentando mientras escuchaba la conversación. La expresión de Amara era una mezcla de tristeza profesional y determinación. «He visto demasiados casos de tráfico en mis años de trabajo», dijo ella suavemente, acariciando con cuidado la cabeza de uno de los cachorros recién nacidos. «Cada historia es una tragedia de codicia humana y sufrimiento animal». Mientras el día avanzaba, Diego, Amara y Kioni establecieron un campamento más permanente alrededor de Luna y sus cachorros. Trajeron más suministros, incluyendo un generador portátil que les permitiría mantener medicamentos refrigerados y operar equipo médico más sofisticado, si era necesario. El león continuaba su vigilia, y gradualmente los 3 humanos se acostumbraron a su presencia constante. Durante una pausa para almorzar, mientras comían bajo la escasa sombra de las acacias, Amara planteó una teoría que había estado formulando. «He estado observando al león todo el día», dijo, mordisqueando un sándwich. «Su comportamiento no solo es protector, es específicamente maternal, o tal vez paternal. Miren cómo se posiciona siempre con vista a los puntos de posible peligro, cómo verifica periódicamente que los cachorros estén bien.
No es solo tolerancia, es cuidado activo. Diego había notado lo mismo. ¿Pero qué podría causar ese tipo de comportamiento? Los leones son criaturas sociales dentro de sus manadas, sí, pero esto va más allá de cualquier estructura social conocida. Amara se encogió de hombros, sus ojos nunca dejando de estudiar al gran felino. La naturaleza nos sorprende constantemente. Tal vez este león perdió su propia camada recientemente. Tal vez hay algo en el olor de Luna o en sus vocalizaciones que desencadenó un instinto protector. O tal vez simplemente reconoció a otro ser en necesidad desesperada. Kioni, quien había estado escuchando en silencio mientras revisaba sus equipos de rastreo, intervino. En mi lengua tenemos un proverbio, Harambe. Significa trabajar juntos por un bien común. Tal vez los animales entienden esto mejor que nosotros a veces. Tal vez este león simplemente supo que era lo correcto. A media tarde, Luna había recuperado suficiente fuerza para comenzar a comer la gacela que el león había cazado para ella la noche anterior. Diego y Amara observaron fascinados mientras la lince se arrastraba lentamente hacia la presa, sus movimientos todavía débiles pero determinados. Lo notable fue que el león no hizo ningún intento de reclamar la comida para sí mismo. Simplemente observó mientras Luna comía, como un padre satisfecho viendo a su cría alimentarse. Los cachorros también mostraban signos de fortalecimiento. Sus ojos, que habían estado cerrados al nacer, comenzaban a abrirse en hendiduras estrechas, revelando pupilas azules que eventualmente cambiarían al amarillo característico de los linces adultos. Se arrastraban con más vigor ahora, explorando el espacio limitado alrededor de su madre con curiosidad creciente. Diego tomó muestras de sangre de Luna y de cada cachorro para análisis completo. Quería asegurarse de que no hubiera infecciones subyacentes o complicaciones del parto difícil. Mientras trabajaba, Luna permaneció sorprendentemente tranquila, como si entendiera que él estaba ahí para ayudar. Era otra evidencia de su crianza parcial por humanos. Un lince completamente salvaje nunca hubiera tolerado tal manipulación. Al atardecer, un segundo vehículo llegó al campamento improvisado. Era el oficial de vida silvestre de la región, un hombre corpulento llamado Joseph Kamau, acompañado por 2 guardabosques armados. Marcus nos envió, explicó Joseph después de los saludos. Quería asegurarse de que tuvieran protección adicional y apoyo logístico. Además, necesitamos documentar esto oficialmente para nuestros registros. Joseph pasó la siguiente hora inspeccionando la situación, tomando declaraciones detalladas de Diego, Amara y Kioni y fotografiando todo desde múltiples ángulos. Cuando finalmente se sentó para procesar todo lo que había visto y escuchado, sacudió la cabeza con incredulidad. Llevo 18 años en aplicación de leyes de vida silvestre y esta es, sin duda, la situación más extraordinaria que he encontrado. Un lince rojo robado de América, traficado ilegalmente a África, dando a luz en la sabana bajo la protección de un león salvaje. Si alguien me hubiera contado esta historia sin pruebas, hubiera pensado que estaban locos. Pero aquí estamos, dijo Diego, con una sonrisa cansada, viviendo una historia que nadie creerá sin documentación exhaustiva. Joseph asintió, su expresión volviéndose seria. Y todavía tenemos que llegar al fondo de cómo sucedió todo esto. El tráfico de vida silvestre es un crimen grave, y alguien tiene que rendir cuentas. Además, necesitamos decidir qué hacer con Luna y sus cachorros a largo plazo. Esa noche, con el campamento ahora más establecido y con guardias rotando para mantener vigilancia constante, Diego finalmente se permitió relajarse un poco. Se sentó en una silla plegable, una taza de café caliente en sus manos, observando la escena iluminada por linternas LED.
Luna dormitaba con sus cachorros acurrucados contra ella, su respiración estable y regular. El león, a quien Diego había comenzado a llamar mentalmente guardián, yacía a su distancia habitual, sus ojos brillando ocasionalmente cuando la luz lo alcanzaba. Amara se unió a él, trayendo su propia taza de té. «Ha sido un día largo», comentó ella, «pero significativo. Hemos presenciado algo que podría cambiar nuestra comprensión del comportamiento animal». Diego asintió. «He estado pensando en eso. Toda mi carrera he estudiado animales, he trabajado para protegerlos y conservarlos. Pero momentos como este me recuerdan cuánto todavía no sabemos, cuántos misterios aún existen en el comportamiento y las relaciones entre especies». La doctora Ndlovu sorbió su té pensativamente. «¿Sabes lo que encuentro más fascinante? No es solo que el león esté protegiendo a Luna, es que ella lo acepta. No muestra miedo de él y él no muestra agresión hacia ella. Es como si hubieran formado un entendimiento mutuo que trasciende sus instintos naturales». A la mañana siguiente, Diego fue despertado por voces elevadas fuera de su tienda. Se vistió rápidamente y emergió para encontrar a Joseph Kamau hablando animadamente por su radio con alguien. La expresión del oficial de vida silvestre era una mezcla de excitación y preocupación. Cuando vio a Diego, le hizo señas para que se acercara. «Acabamos de recibir información crucial de Interpol», explicó Joseph después de terminar su transmisión. «Tienen a un sospechoso en custodia en Mombasa, un traficante conocido llamado Víctor Kozlov. Durante el interrogatorio, mencionó algo sobre un lince norteamericano que fue parte de un envío más grande hace 6 meses. Aparentemente, el animal escapó durante una transferencia cerca de aquí». Diego sintió una mezcla de alivio y rabia. Alivio porque finalmente tenían respuestas concretas, rabia por el sufrimiento que Luna había experimentado a manos de criminales sin escrúpulos. Dijo algo más. ¿Por qué estaba traficando un lince rojo hasta África? Ese es el mercado equivocado para ese tipo de animal. Joseph asintió gravemente. Según Kozlov, el lince iba destinado a un coleccionista privado en los Emiratos Árabes. Aparentemente hay un mercado creciente de animales exóticos raros entre ciertos círculos de élite. Luna fue robada del centro de rehabilitación específicamente porque su naturaleza dócil la hacía ideal para cautiverio privado. Hizo una pausa, su mandíbula apretándose. El precio que iban a pagar por ella era de $150,000. La cantidad era asombrosa. Pero Diego sabía que el comercio ilegal de vida silvestre movía miles de millones cada año. Era la 4ª actividad criminal más lucrativa del mundo, después del tráfico de drogas, falsificación y tráfico humano. Y como esas otras actividades, dejaba un rastro de víctimas devastadas a su paso. Amara había escuchado la conversación mientras preparaba el desayuno. Entonces Luna escapó durante el transporte. Eso explica por qué estaba aquí en la sabana en lugar de en una instalación. Pero cómo sobrevivió durante 6 meses. Y más importante aún, cómo terminó embarazada. Esa última pregunta quedó temporalmente sin respuesta, pero Diego tenía una teoría. Los linces rojos alcanzan la madurez sexual alrededor de los 2 años. Luna tenía 3 cuando fue robada. Si escapó hace 6 meses, habría estado en su periodo de celo. Es posible que encontrara un macho de lince rojo salvaje, aunque eso plantea otra pregunta imposible. No debería haber linces rojos machos en África. A menos que, comenzó Amara lentamente, hubiera otros animales en ese envío ilegal que también escaparon. Joseph consultó sus notas. Según el informe preliminar de Interpol, el envío incluía varios animales pequeños. Un lince rojo hembra, esa es Luna, 2 suricatas, un ocelote y, él hizo una pausa, otro lince rojo, un macho joven.
El silencio que siguió fue profundo mientras todos procesaban las implicaciones. Había otro lince rojo en algún lugar de la sabana, posiblemente el padre de los cachorros de Luna. Diego sintió una urgencia renovada. Necesitamos encontrarlo. Si está vivo, necesitará ayuda tanto como Luna. Y si hay un macho y una hembra reproductivamente viables en un ecosistema donde no pertenecen, podríamos estar viendo el inicio de una población invasora. Keone, quien había estado realizando su ronda matutina de inspección, regresó con noticias. Diego, encontré huellas interesantes a unos 2 kilómetros al norte. Son de felino, pero más pequeñas que las de leopardo. Podría ser tu lince macho. Los 3 hombres intercambiaron miradas significativas antes de que Diego tomara una decisión. Keone y yo iremos a investigar esas huellas. Amara, Joseph, necesito que se queden aquí con Luna y los cachorros. Si encontramos al macho, lo traeré de vuelta. Mientras Diego y Keone preparaban su equipo para la expedición de rastreo, Diego se acercó una última vez a Luna. La lince lo observó con esos ojos inteligentes que parecían contener toda una historia de sufrimiento y supervivencia. «Vamos a encontrarlo», le prometió Diego suavemente, aunque sabía que ella no podía entender sus palabras. «Si está ahí fuera, lo encontraremos». El guardián, el león que había mantenido su vigilia constante, levantó la cabeza cuando Diego y Keone comenzaron a alejarse. Por un momento, Diego pensó que el gran felino podría seguirlos, pero en cambio, el león simplemente los observó partir antes de regresar su atención a Luna y los cachorros. Su deber estaba claro: proteger a los vulnerables bajo su cuidado. El rastreo llevó a Diego y Keone a través de un terreno variado, desde praderas abiertas hasta bosquecillos densos de acacias y matorrales espinosos. Las huellas que Keone había encontrado eran definitivamente de un felino de tamaño mediano, y la forma del pad era consistente con un lince rojo. Pero las huellas eran erráticas, moviéndose en círculos amplios sin un patrón claro. «Está buscando algo», observó Keone, agachándose para examinar una huella particularmente clara en un parche de tierra suave. O más probablemente, a alguien. Diego asintió. Los linces rojos son generalmente solitarios, excepto durante la temporada de apareamiento, pero si este macho se apareó con Luna, podría estar buscándola. Siguieron el rastro durante horas, el sol subiendo cada vez más alto y el calor volviéndose casi insoportable. Diego se había aplicado protector solar 3 veces y aún podía sentir su piel quemándose bajo el sol implacable. Bebían agua frecuentemente de sus cantimploras, conscientes de que la deshidratación en este clima podía ser mortal. Finalmente, alrededor del mediodía, las huellas los llevaron a un afloramiento rocoso que ofrecía algo de sombra, y allí, acurrucado bajo un saliente, encontraron lo que habían estado buscando: un lince rojo macho, visiblemente demacrado y débil. Levantó la cabeza cuando se acercaron. A diferencia de Luna, este animal era completamente salvaje, y sus ojos mostraban miedo genuino ante la presencia humana. «Fácil, amigo», murmuró Diego sacando lentamente el rifle tranquilizante de su funda. «No queremos hacerte daño, solo queremos ayudarte». El lince siseó débilmente, pero no tenía la fuerza para huir. Diego pudo ver que estaba en peores condiciones que Luna había estado, severamente desnutrido, deshidratado, y con lo que parecía ser una herida infectada en su pata trasera. «Va a necesitar sedación», dijo Diego a Keone. «En su estado, es demasiado estresante intentar manejarlo consciente». Keone asintió, manteniéndose quieto mientras Diego cargaba el dardo tranquilizante. Calculó cuidadosamente la dosis, sabiendo que un animal tan debilitado requería menos medicación que uno saludable. La última cosa que quería era una sobredosis accidental.
El dardo voló cierto y se alojó en el músculo del hombro del lince. El animal hizo un último intento de retroceder más profundo bajo el saliente, pero el tranquilizante actuó rápidamente. En menos de 3 minutos, el lince estaba inconsciente, su respiración lenta pero estable. Diego se acercó cuidadosamente, siempre respetuoso incluso con un animal sedado. El examen reveló el alcance completo de la difícil situación del lince. Además de la desnutrición severa y la deshidratación, la herida en su pata estaba gravemente infectada, probablemente de una trampa o una pelea con otro depredador. Sin tratamiento, este animal habría muerto en cuestión de días. Diego trabajó rápidamente mientras el lince permanecía sedado. Limpió la herida infectada con solución antiséptica, removió el tejido necrótico con cuidado quirúrgico y aplicó antibióticos tópicos antes de vendar la pata. Administró una inyección de antibióticos de amplio espectro y comenzó una línea intravenosa subcutánea para rehidratación inmediata. Cada movimiento era eficiente y preciso, pulido por años de experiencia en medicina de campo. Keone había regresado corriendo al campamento para traer la camioneta lo más cerca posible del afloramiento rocoso. No podían cargar al lince sedado a través de kilómetros de terreno accidentado. Mientras esperaban, Diego se sentó junto al animal inconsciente, observando el lento subir y bajar de su pecho. Este lince había sobrevivido 6 meses en un ambiente completamente ajeno. Había evadido depredadores que lo superaban en tamaño y fuerza. Había encontrado a Luna y se había apareado con ella antes de que sus caminos se separaran nuevamente. La historia de supervivencia de ambos linces era extraordinaria, pero también era un recordatorio sombrío de las consecuencias del tráfico de vida silvestre. Estos animales nunca debieron estar aquí. Debieron haber vivido sus vidas en los bosques y desiertos de Norteamérica, no luchando por sobrevivir en la sabana africana donde cada día era una batalla contra las probabilidades. El sonido del motor de la camioneta interrumpió sus pensamientos. Keone había logrado navegar el vehículo a través del terreno difícil hasta quedar a solo 50 metros del afloramiento. Entre los dos hombres, cargaron cuidadosamente al lince sedado en una jaula de transporte acolchada que habían traído. El animal pesaba aproximadamente 20 libras, significativamente menos de lo que debería pesar un lince rojo macho adulto saludable. El viaje de regreso al campamento fue lento y cauteloso, con Diego monitoreando constantemente los signos vitales del lince, mientras Keone maniobraba la camioneta sobre rocas y a través de cauces secos. La temperatura dentro del vehículo era sofocante, a pesar del aire acondicionado funcionando a máxima potencia. Diego roció agua sobre el pelaje del lince periódicamente para ayudar a mantenerlo fresco. Cuando finalmente llegaron de vuelta al campamento, Amara corrió a recibirlos. «¿Cómo está?», preguntó inmediatamente, su experiencia veterinaria evidente en la forma en que evaluaba rápidamente la condición del animal, incluso antes de que Diego respondiera. «Estable por ahora», respondió Diego mientras bajaban la jaula de transporte. «Pero está en malas condiciones. Infección severa, desnutrición extrema, deshidratación. Va a necesitar cuidados intensivos durante varios días». Establecieron un área de tratamiento separada para el lince macho, a unos 20 metros de donde Luna descansaba con sus cachorros. La distancia era necesaria inicialmente. Querían que ambos animales se estabilizaran antes de considerar cualquier tipo de reunión. Además, nadie sabía cómo reaccionaría el guardián ante la presencia de otro lince. Mientras Diego y Amara trabajaban para estabilizar al lince macho, a quien Diego había comenzado a llamar Sol por su pelaje particularmente dorado, Joseph recibió otra llamada de sus superiores.
La investigación del tráfico ilegal estaba expandiéndose rápidamente. Víctor Kozlov, enfrentado con evidencia abrumadora y la posibilidad de décadas en prisión, había comenzado a cooperar completamente con las autoridades. «Los nombres que está dando», dijo Joseph mientras compartía la información con el equipo, «incluyen algunos de los jugadores más grandes en el tráfico internacional de vida silvestre. Esta operación es más grande de lo que cualquiera imaginaba. Hay conexiones con redes en 5 continentes. Diego se limpió las manos después de cambiar el vendaje de sol. Bien, espero que atrapen a cada uno de ellos. Estos animales han sufrido suficiente por la codicia humana». A medida que el sol comenzaba su descenso, Sol empezó a recuperar la conciencia de la sedación. Sus ojos amarillos se abrieron lentamente, mostrando confusión y miedo. Diego observó desde una distancia respetuosa, permitiendo que el animal se orientara sin la presión de presencia humana inmediata. Lo notable fue lo que sucedió a continuación. Luna, quien había estado descansando con sus cachorros, de repente levantó la cabeza. Sus oídos se movieron hacia adelante, su nariz probando el aire. Emitió un sonido, un maullido bajo y gutural que Diego nunca había escuchado de ella antes. Era un llamado, específico y dirigido, y Sol respondió. El lince macho, a pesar de su debilidad, se movió hacia el borde de su área de contención, sus ojos fijos en la dirección de donde había venido el sonido de Luna. Comenzó a hacer sus propias vocalizaciones, una serie de chirridos y maullidos que claramente formaban una conversación entre los dos animales. Estaban comunicándose, reconociéndose, reafirmando un vínculo que había sido interrumpido por su separación forzada. «Esto es extraordinario», susurró Amara, filmando la interacción con cuidado. «Los linces rojos son típicamente solitarios fuera de la temporada de apareamiento, pero estos dos claramente mantienen un vínculo de pareja». Diego asintió, observando con fascinación científica y una extraña sensación de alegría emocional. Han pasado por un trauma compartido. Fueron arrancados de su hábitat natural juntos, traficados ilegalmente juntos, escaparon juntos. Eso crea conexiones que van más allá de los patrones de comportamiento normales. Pero la sorpresa más grande vino del guardián, el león, quien había permanecido vigilante junto a Luna durante días. Se levantó cuando comenzó la comunicación vocal entre los dos linces. Diego sintió su cuerpo tensarse, preparado para intervenir si el león mostraba agresión hacia Sol, pero en lugar de hostilidad, el león simplemente caminó lentamente hacia el área donde Sol estaba contenido. El león se detuvo a unos 5 metros de la jaula de transporte, observando al lince macho con la misma expresión contemplativa que había mostrado hacia Luna. Sol, obviamente asustado por la presencia del depredador mucho más grande, retrocedió al fondo de su contenedor, sisando débilmente. Pero el león no hizo ningún movimiento amenazante. Después de varios minutos de observación silenciosa, simplemente se acostó en una posición donde podía vigilar tanto a Luna como a Sol simultáneamente. Acaba de expandir su círculo de protección, observó Kioni con asombro. Ahora está guardando a ambos linces. Joseph, quien había presenciado toda la interacción, sacudió su cabeza lentamente. Voy a necesitar agregar páginas adicionales a mi informe. Nadie en la oficina central va a creer esto sin ver el video. Esa noche, mientras el equipo se reunía para una cena tardía de estofado enlatado y pan duro, la conversación inevitablemente se centró en qué hacer con los linces a largo plazo. No pueden quedarse aquí indefinidamente, dijo Amara, expresando lo que todos estaban pensando, y no pueden ser liberados en la sabana. No pertenecen a este ecosistema. La opción obvia sería repatriarlos a Estados Unidos, sugirió Joseph. Devolverlos al centro de rehabilitación en Arizona de donde Luna fue robada.
Diego consideró esto. Es una opción, pero hay complicaciones. Luna ahora tiene 3 cachorros. Sol necesita rehabilitación extensa. Y francamente, después de lo que han pasado, no estoy seguro de que el estrés de otro transporte internacional sea lo mejor para ellos. Entonces, ¿qué sugieres?, preguntó Amara. Diego había estado pensando en esto durante horas. Hay un santuario de grandes felinos a unas 100 millas de aquí. Es una instalación acreditada que rescata animales de circos, zoológicos cerrados y confiscaciones de vida silvestre. Tienen experiencia con animales que no pueden ser liberados en la naturaleza, pero necesitan un hogar seguro. Amara asintió pensativamente. Conozco ese lugar, el Santuario Amani. Hacen un trabajo excelente, pero aceptarían linces rojos. Su especialidad son los leones y leopardos rescatados. Diego sonrió. Llamé al director esta tarde mientras ustedes preparaban la cena. La doctora Sawadi Omondi le explicó toda la situación. Está fascinada y dispuesta a crear un recinto especial para Luna, Sol y los cachorros. Dice que sería una oportunidad educativa invaluable sobre el tráfico de vida silvestre. Joseph parecía aliviado. Esa podría ser una solución ideal. Están en suelo africano, así que no hay complicaciones internacionales de transporte. Y Amani tiene los recursos y experiencia para darles el cuidado que necesitan. Pero hay una pregunta más. Hizo una pausa significativamente. ¿Qué hacemos con el león? Todos los ojos se volvieron hacia el guardián, quien yacía en su posición habitual entre los 2 linces, su cabeza descansando sobre sus patas masivas, pero sus ojos alertas. El león había convertido la protección de estos animales extranjeros en su misión, desafiando todos los instintos naturales y comportamientos conocidos. Separarlo de ellos ahora parecía casi cruel. Tengo una idea sobre eso también, dijo Diego lentamente. He estado observándolo cuidadosamente. Este león es viejo, probablemente entre 12 y 14 años, basándome en el desgaste de sus dientes y el gris en su melena. Eso es anciano para un león macho salvaje. Probablemente fue expulsado de su manada hace tiempo y ha estado vagando solo. Amara vio a dónde iba esto. Estás sugiriendo que también podría ir al santuario. Es una solución poco convencional, pero Diego, ese león es salvaje. No es un animal rescatado o confiscado, pero tampoco está prosperando en la naturaleza, contrarrestó Diego. Ha encontrado un propósito protegiendo a Luna y Sol. Y francamente, después de presenciar esta conexión extraordinaria, separarlos se siente como romper algo precioso. Hablé con la doctora Omondi sobre esto también. Dice que si el león viene voluntariamente, si muestra disposición a ser transportado con los linces, consideraría darle refugio. La idea era audaz, casi absurda, pero mientras la discutían durante la siguiente hora, comenzó a tener más sentido. El león había elegido este rol. Había demostrado una capacidad para comportamiento altruista que desafiaba explicaciones científicas simples. Darle un hogar seguro donde pudiera continuar su vínculo único con los linces no era solo compasivo, era reconocer algo profundo sobre la capacidad de los animales para conexiones que los humanos apenas comenzaban a comprender. Los días siguientes trajeron mejoras constantes para ambos linces. Sol respondió bien a los antibióticos, su herida comenzó a sanar limpiamente, y con nutrición adecuada y fluidos, empezó a recuperar peso y fuerza. Luna, ahora con una semana después del parto difícil, había recobrado su vitalidad. Los cachorros crecían visiblemente cada día, sus ojos ahora completamente abiertos, revelando el azul brillante que eventualmente cambiaría a amarillo ámbar. Diego comenzó el delicado proceso de acercar a los 2 linces adultos. Primero, movió el contenedor de Sol más cerca del área de Luna, permitiendo que pudieran verse claramente
mientras continuaban sus conversaciones vocales. El guardián observaba estos movimientos con interés, pero sin interferencia, como si entendiera el plan. Después de 2 días de proximidad visual, Diego tomó el siguiente paso. Con Sol todavía débil pero mejorando, abrió la puerta del contenedor mientras mantenía vigilancia cercana. Sol salió cautelosamente, cojeando ligeramente en su pata herida pero moviéndose con determinación hacia Luna. El reencuentro fue conmovedor incluso para los observadores científicos endurecidos. Los 2 linces se tocaron narices, luego se frotaron sus cabezas juntos, marcándose mutuamente con sus glándulas olfativas en un ritual de reconocimiento y afirmación de vínculo. Sol inspeccionó a cada cachorro cuidadosamente, oliéndolos y lamiéndolos suavemente. Los pequeños, sin miedo instintivo de su padre, respondieron con curiosidad, trepando sobre él torpemente con sus patas aún descoordinadas. El guardián observó todo esto desde su distancia habitual, y Diego hubiera jurado que había satisfacción en esos ojos dorados. Keone, quien había estado filmando toda la interacción, bajó su cámara con lágrimas en los ojos. En todos mis años en esta tierra, nunca he visto algo así. Es como presenciar un milagro. Una semana después, llegó el día del transporte al santuario Amani. La doctora Sawadi Omondi había llegado personalmente con un equipo especializado y vehículos diseñados para mover grandes felinos con seguridad. Era una mujer impresionante, alta y segura, con décadas de experiencia escritas en cada movimiento decidido. Cuando vio al guardián junto a los linces, se detuvo en seco. «Diego, me dijiste por teléfono, pero verlo es completamente diferente», dijo ella con asombro. «Este león realmente los está protegiendo». Diego asintió. «Y aquí viene la pregunta difícil. ¿Vendrá voluntariamente o necesitaremos sedarlo?» Sawadi observó al león cuidadosamente durante varios minutos. «Solo hay una manera de averiguarlo. Vamos a preparar el transporte de los linces primero y ver cómo reacciona». El equipo de Sawadi trabajó con eficiencia profesional, preparando contenedores de transporte especializados para Luna, Sol y los 3 cachorros. Decidieron que Luna y los cachorros viajarían juntos, mientras Sol tendría su propio espacio para evitar estrés adicional durante el viaje. Los linces, ahora familiarizados con Diego y su equipo, permitieron ser guiados hacia los contenedores con relativamente poco estrés. El guardián se levantó cuando comenzó el proceso de carga, su cuerpo tenso y alerta. Caminó de un contenedor a otro, olfateando, claramente agitado por la actividad. Diego contuvo la respiración, inseguro de cómo procedería el león. Si mostraba agresión, tendrían que sedarlo, un proceso riesgoso para un animal de su edad. Pero entonces sucedió algo extraordinario. Cuando todos los linces estaban seguros en sus contenedores de transporte, el guardián caminó directamente hacia el tercer vehículo de transporte, uno que Sawadi había traído específicamente para él por si acaso. El león se detuvo frente a la rampa que conducía al interior del vehículo, miró hacia atrás a Diego como si buscara confirmación, luego caminó hacia arriba y entró en el área de contención. Nadie se movió por un momento completo, todos procesando lo que acababan de presenciar. Finalmente, Sawadi rompió el silencio. En 40 años de trabajo con vida silvestre, jamás he visto a un león salvaje entrar voluntariamente a un transporte. Este animal, ella sacudió su cabeza con admiración, entiende que va con su familia. El viaje al santuario Amani tomó casi 4 horas a través de caminos polvorientos y carreteras irregulares. Diego viajó en el vehículo que transportaba a Luna y los cachorros, monitoreando constantemente sus signos vitales a través de pequeñas ventanas de observación en el contenedor. Los pequeños chillaban ocasionalmente,
desconcertados por el movimiento y los sonidos extraños, pero Luna permanecía notablemente calmada, como si intuyera que este viaje era diferente del terrible que la había traído a África meses atrás. Amara viajó con Sol, quien también mostró una tolerancia sorprendente al transporte. El lince macho pasó la mayor parte del viaje descansando, conservando su energía mientras continuaba su recuperación, y Sawadi conducía personalmente el vehículo que transportaba al guardián, fascinada por el comportamiento del león durante todo el proceso. El gran felino se había acomodado en su área de contención con una dignidad tranquila, sus ojos observando el paisaje que pasaba a través de las aberturas ventiladas. A medida que se acercaban al santuario, el paisaje cambió gradualmente de sabana abierta a un terreno más ondulado con más vegetación. El santuario Amani se extendía por más de 500 hectáreas de tierra protegida, hogar de más de 50 grandes felinos rescatados de diversas situaciones de abuso, negligencia o tráfico ilegal. Era un testimonio del lado oscuro de la interacción humana con la vida silvestre, pero también un faro de esperanza y redención. Las puertas del santuario se abrieron para recibirlos y un equipo de cuidadores y veterinarios esperaba ansiosamente. La noticia de los linces rojos y su guardián león había circulado rápidamente entre el personal y todos querían presenciar esta llegada histórica. Sawadi había preparado un recinto especial en una sección tranquila del santuario, lejos de los leones residentes para evitar conflictos territoriales. El recinto era espacioso, aproximadamente media hectárea, con una mezcla cuidadosa de espacios abiertos y áreas con cobertura densa. Había afloramientos rocosos que proporcionaban lugares elevados para que los linces se sintieran seguros, árboles para trepar, y una pequeña piscina alimentada por un manantial natural. Un refugio climatizado ofrecía protección de los elementos, con áreas separadas que permitirían a los animales privacidad cuando la necesitaran. La liberación de los contenedores de transporte hacia su nuevo hogar fue un proceso cuidadosamente orquestado. Primero liberaron a Luna con sus cachorros, permitiéndoles tiempo para explorar y aclimatarse antes de introducir a Sol y finalmente al guardián. Luna salió cautelosamente del contenedor, sus sentidos en alerta máxima, mientras evaluaba este nuevo territorio. Los cachorros, ahora con casi 2 semanas de edad y considerablemente más móviles, la siguieron en una procesión torpe y adorable. Diego observó desde el área de observación mientras Luna exploraba sistemáticamente cada rincón del recinto. Podía ver su entrenamiento de vida silvestre manifestándose en la forma en que identificaba rutas de escape, ubicaciones de agua y posibles lugares de anidación. Después de aproximadamente 30 minutos, cuando Luna pareció relajarse, dieron el siguiente paso. Sol fue liberado en el recinto y la reunión entre los linces adultos fue inmediata y afectuosa. Se frotaron cabezas nuevamente, sus colas entrelazándose brevemente mientras reafirmaban su vínculo. Sol comenzó su propia exploración del territorio, marcando ciertos árboles y rocas con su olor, estableciendo su presencia en este nuevo hogar. Los cachorros, fascinados por este adulto que era simultáneamente familiar y emocionante, lo seguían donde quiera que fuera. Finalmente llegó el momento de liberar al guardián. Había preocupación entre algunos miembros del personal sobre cómo un león macho adulto interactuaría con linces en un espacio confinado, pero Sawadi confiaba en los meses de observación y documentación que Diego había proporcionado. Además, habían diseñado el recinto con puertas internas que podían separar a los animales inmediatamente si surgía algún problema. Cuando la puerta del contenedor del guardián se abrió, el león emergió lentamente, sus poderosos músculos ondulando bajo su pelaje dorado mientras estiraba cada extremidad.
Levantó su cabeza, probando el aire, sus ojos escaneando el nuevo entorno. Luego localizó a Luna y Sol con sus cachorros cerca del afloramiento rocoso y, sin dudarlo, caminó directamente hacia ellos. El personal contuvo colectivamente la respiración mientras el león se acercaba a los linces. Pero tal como había sucedido en la sabana, el guardián no mostró agresión. En cambio, se acomodó en una posición que Diego ahora reconocía como su postura de vigilancia característica, donde podía observar a toda la familia de linces, mientras también mantenía una vista clara del perímetro del recinto. «Es oficial», murmuró Amara, parada junto a Diego en la plataforma de observación. «Ese león se ha convertido en su protector permanente». Sawadi, quien había estado documentando todo con su cámara, sonrió ampliamente. «Esto va a revolucionar nuestra comprensión del comportamiento social entre especies de felinos. Vamos a tener investigadores de todo el mundo queriendo estudiar esta dinámica». En los días siguientes, la familia inusual se estableció en su nuevo hogar con una facilidad que sorprendió incluso a los expertos más optimistas. Los cachorros crecían rápidamente, sus personalidades emergiendo a medida que se volvían más aventureros. El más grande, al que el personal había comenzado a llamar Valiente, era atrevido y curioso, frecuentemente trepando sobre el guardián como si el masivo león fuera simplemente otra formación rocosa para explorar. La hembra del medio, apodada Sombra por su tendencia a permanecer cerca de Luna, era más cautelosa pero igualmente curiosa. Y el más pequeño, Esperanza, había superado su inicio difícil para convertirse en el más vocal de los tres, sus chillidos agudos llenando el recinto cada vez que tenía hambre o quería atención. El guardián mostraba una paciencia extraordinaria con los cachorros, permitiendo que treparan sobre él, mordisquearan su cola y generalmente lo trataran como parte de su familia. Sol continuó su recuperación bajo el cuidado vigilante del equipo veterinario de Amani. Su herida sanó completamente y con nutrición adecuada y ejercicio gradual, recuperó el peso y la fuerza que había perdido durante sus meses de supervivencia en la sabana. Lo notable fue cómo asumió su rol como padre, algo inusual para linces rojos machos que típicamente no participan en la crianza de las crías. Jugaba con los cachorros, les enseñaba técnicas básicas de caza con juguetes y presas de entrenamiento, y compartía las responsabilidades de vigilancia con el guardián. La historia de la familia de linces y su guardián león comenzó a difundirse más allá de la comunidad de conservación local. Periódicos internacionales publicaron artículos, programas de documentales de vida silvestre solicitaron acceso para filmar y el santuario Amani experimentó un aumento en visitantes que querían presenciar este fenómeno extraordinario con sus propios ojos. Sawadi vio esto no solo como una oportunidad de financiamiento, que ciertamente el santuario necesitaba, sino como una plataforma educativa poderosa. Trabajó con Diego y Amara para desarrollar programas que usaran la historia de Luna, Sol y el Guardián para enseñar sobre los peligros del tráfico de vida silvestre, la importancia de la conservación de hábitats y la complejidad del comportamiento animal que desafiaba categorías simples. 3 meses después de su llegada al santuario, Diego recibió una llamada de Marcus. «Tengo noticias sobre el caso de tráfico», dijo su director. Víctor Kozlov ha sido sentenciado a 18 años de prisión, pero más importante, su cooperación condujo al desmantelamiento de una red completa. 17 arrestos en 6 países, incluyendo algunos de los traficantes más buscados internacionalmente. Diego sintió una satisfacción profunda ante las noticias. No devolvería a Luna y Sol sus años perdidos. No borraría el trauma que habían experimentado, pero al menos se había hecho justicia. Y quizás, solo quizás,
Otros animales se salvarían de sufrir el mismo destino gracias a estas acciones. Marcus continuó, su voz cálida con orgullo. Y Diego, tu documentación de todo este caso ha sido citada como evidencia clave. Tu trabajo salvó más que solo estos linces, ayudó a proteger incontables otros animales. 6 meses después del rescate inicial, Diego hizo su visita semanal regular a Amani. Había asumido un rol de consultor para el santuario, ayudando con casos veterinarios complejos, mientras continuaba monitoreando a la familia de linces que se había convertido en tan importante para él. Los cambios en los cachorros eran dramáticos. Valiente, Sombra y Esperanza habían crecido de bolitas de pelo indefensas a jóvenes linces robustos y activos. Sus ojos habían completado la transición de azul a amarillo dorado, y sus manchas características se habían definido claramente en sus pelajes. Bajo la tutela combinada de Luna, Sol y sorprendentemente el guardián, los cachorros estaban aprendiendo habilidades que necesitarían incluso en la vida de santuario. Practicaban técnicas de caza con juguetes de enriquecimiento, aprendían a trepar con agilidad creciente y desarrollaban la cautela apropiada hacia humanos desconocidos mientras mantenían confianza con sus cuidadores regulares. El guardián, ahora estimado en aproximadamente 14 años, mostraba signos de su edad avanzada, se movía un poco más lento, dormía un poco más profundo, pero su dedicación a su familia adoptiva nunca flaqueaba. Cada mañana, realizaba un patrullaje del perímetro del recinto. Cada noche, se acomodaba en su lugar habitual donde podía vigilar a toda la familia. Los cachorros, que nunca habían conocido un mundo sin él, lo trataban con una mezcla de afecto y respeto que conmovía a todos los que lo presenciaban. Un día particular, mientras Diego observaba desde la plataforma de observación, fue testigo de una escena que encapsulaba perfectamente la extraordinaria dinámica de esta familia. Valiente, siempre el más aventurero, había trepado a una rama alta y se encontraba momentáneamente atascado, demasiado asustado para saltar hacia abajo. Sus chillidos de angustia trajeron inmediatamente tanto a Luna como al guardián corriendo. Luna trepó ágilmente hacia su cachorro, pero antes de que pudiera alcanzarlo, el guardián se posicionó directamente debajo de la rama. El león miró hacia arriba, emitió un gruñido bajo y reconfortante, luego se quedó completamente inmóvil. Valiente, después de un momento de vacilación, saltó, aterrizando directamente sobre el lomo del león. El guardián permaneció firme, proporcionando una plataforma segura desde la cual el joven lince pudo descender al suelo. Diego captó toda la interacción en video, sabiendo que incluso viéndolo, muchos científicos cuestionarían su autenticidad. El nivel de cooperación interespecífica, la comprensión aparente del león de la situación del cachorro y su respuesta apropiada, desafiaba explicaciones de comportamiento basadas puramente en instinto. Había algo más profundo aquí, algo que hablaba de conciencia, empatía y elección. Esa tarde, Diego se sentó con Zawadi en su oficina, revisando meses de observaciones y datos. Hemos documentado más de 200 interacciones significativas entre el guardián y los linces, dijo Zawadi señalando gráficos y tablas. En ningún caso ha mostrado agresión. En el 67% de las interacciones, inició activamente comportamiento protector o de cuidado. Esto no es tolerancia pasiva, Diego. Es cuidado activo y deliberado. Diego asintió, pensando en las implicaciones más amplias. Creo que estamos siendo testigos de algo que desafía nuestras categorías tradicionales de comportamiento animal. No es domesticación. Estos son animales salvajes en su núcleo. No es solo instinto maternal mal dirigido, porque ese no explicaría la especificidad y consistencia del comportamiento. Es algo que tal vez necesitamos una nueva terminología para describir. Zawadi sonrió. Compasión interespecífica consciente.
Eso es lo que he estado llamándolo en mis notas, la capacidad de un animal para reconocer sufrimiento en otro, incluso fuera de su propia especie, y elegir actuar para aliviarlo. Diego consideró esto: si eso es cierto, si los animales son capaces de ese nivel de razonamiento ético, cambia fundamentalmente cómo deberíamos pensar sobre conservación, cautiverio y nuestras responsabilidades hacia ellos. Un año después del rescate, el Santuario Amani organizó un evento especial. Investigadores de comportamiento animal, funcionarios de conservación, representantes de organizaciones contra el tráfico de vida silvestre e incluso delegados del Centro de Rehabilitación en Arizona, de donde Luna había sido robada, se reunieron para un simposio sobre las lecciones aprendidas de este caso extraordinario. Diego fue invitado como orador principal. Parado frente a la audiencia internacional, compartió no solo los hechos del caso, sino también su viaje personal de comprensión. Cuando encontré por primera vez a Luna en esa sabana, agonizando mientras intentaba dar a luz, y vi al león vigilándola, cada instinto profesional que tenía me decía que lo que estaba presenciando era imposible. Hizo una pausa, dejando que sus ojos recorrieran la audiencia. Pero aquí está lo que he aprendido en el año desde entonces. Imposible es solo otra palabra para cosas que aún no entendemos completamente. Concluyó su presentación con un video reciente de la familia. Mostraba a los 3 cachorros, ahora casi adultos, jugando juntos mientras Luna y Sol observaban desde un afloramiento rocoso. Y allí, en su lugar eterno de vigilancia, estaba el guardián, su melena plateada brillando bajo el sol africano, sus ojos sabios observando sobre su familia adoptiva con devoción inquebrantable. Mientras la audiencia aplaudía, Diego sintió una profunda sensación de gratitud. Gratitud por haber estado en el lugar correcto en el momento correcto, por haber hecho la elección de intervenir cuando muchos habrían mirado hacia otro lado, por haber sido testigo de un milagro que recordaría el resto de su vida. La historia de Luna, Sol, sus cachorros y su guardián león continuaría inspirando e intrigando durante años venideros. Se convertiría en un caso de estudio en programas de comportamiento animal, un punto de encuentro en debates sobre conservación de vida silvestre y un recordatorio poderoso de que la naturaleza, en toda su complejidad infinita, siempre tenía más secretos por revelar. Y en el corazón de todo eso estaba una verdad simple pero profunda, que el amor, la compasión y la familia podían trascender las fronteras que los humanos trazaban entre especies, creando conexiones tan reales y significativas como cualquiera encontrada en la naturaleza. Diego Martínez llevaba 12 años trabajando como guardabosques y veterinario de campo en la reserva privada colindante al Serengeti. A sus 43 años, su rostro curtido por el sol africano contaba la historia de incontables noches bajo las estrellas, persiguiendo cazadores furtivos o atendiendo animales heridos en las condiciones más adversas. Nacido en Buenos Aires, Argentina, Diego había llegado a África con un sueño en el corazón y una mochila en la espalda, decidido a dedicar su vida a la protección de las especies más vulnerables del planeta. Lo que comenzó como un voluntariado de 6 meses se había convertido en su vida entera. Aquella mañana Diego conducía su camioneta Toyota desgastada por el polvo y el tiempo, siguiendo las huellas de un grupo de elefantes que habían sido reportados cerca de la frontera con las tierras comunales. La radio crepitaba con estática cuando la voz urgente de Kioni, uno de los rastreadores más experimentados del equipo, irrumpió en el silencio. Diego, necesito que vengas al sector este. Coordenadas que te envío ahora. Es urgente. La voz de Kioni, normalmente calmada y controlada, llevaba un tono de preocupación que hizo que Diego pisara el acelerador sin hacer preguntas. ¿Qué tienes, Kioni?
Dame detalles, respondió Diego mientras ajustaba el volante para evitar un termitero del tamaño de un auto pequeño. No estoy seguro de cómo explicarlo. Es una hembra de lince rojo, pero algo no está bien. Está en trabajo de parto desde hace horas y no puede dar a luz. Nunca había visto algo así. Diego frunció el ceño mientras procesaba la información. Los linces rojos, esos felinos medianos nativos de Norteamérica, no eran comunes en África. De hecho, no deberían estar allí en absoluto. Su mente de veterinario ya estaba trabajando en posibles escenarios mientras su camioneta devoraba kilómetros de terreno accidentado. 20 minutos después, Diego divisó la figura alta y delgada de Kioni junto a un grupo de acacias retorcidas. El rastreador keniata, con su característico chaleco caqui y su gorra desgastada, señalaba hacia algo entre las rocas. Cuando Diego se acercó, su experiencia profesional no lo había preparado para lo que vio. Allí, semioculta bajo la sombra insuficiente de un arbusto espinoso, yacía una hembra de lince rojo en evidente agonía. Su pelaje manchado estaba empapado en sudor, sus flancos se contraían en espasmos dolorosos y sus ojos amarillos brillaban con una mezcla de miedo y agotamiento que Diego había visto demasiadas veces en animales al borde de la muerte. Pero lo que dejó a Diego completamente desconcertado no era solo la presencia imposible de este felino norteamericano en medio de la sabana africana, era la escena completa que se desarrollaba ante sus ojos. A menos de 10 metros de la lince agonizante, un león macho adulto descansaba sobre sus patas, observando la escena con una intensidad que Diego no podía descifrar. El gran felino, con su melena espesa y oscura que indicaba su madurez y dominio, no mostraba signos de agresión. No había gruñidos, no había tensión en sus músculos poderosos. Simplemente observaba, como un guardián silencioso manteniendo vigilia sobre la hembra en apuros. Diego intercambió una mirada con Kioni, ambos conscientes de que estaban presenciando algo que desafiaba toda lógica. Los leones eran depredadores territoriales, especialmente con otros felinos que pudieran competir por presas. Este comportamiento era absolutamente antinatural. Algo más profundo estaba ocurriendo aquí, algo que ninguno de los dos hombres podía explicar con su experiencia combinada de décadas en el campo. ¿Has intentado acercarte?, preguntó Diego en voz baja, sin quitar los ojos del león. Kioni negó con la cabeza. El león llegó hace una hora, justo después de que encontré a la hembra. No me deja acercarme, pero tampoco la ataca, solo vigila. Y ella, señaló hacia la lince, está empeorando. Si no hacemos algo pronto, perderemos tanto a la madre como a las crías. Diego sintió el peso de la decisión asentarse sobre sus hombros. Como veterinario, su instinto era ayudar inmediatamente, pero la presencia del león complicaba todo. Sin embargo, mientras observaba a la lince retorcerse en otro espasmo doloroso, supo que no tenía elección. Había jurado proteger la vida animal sin importar las circunstancias, y no iba a romper ese juramento ahora, sin importar cuán extraña fuera la situación. «Necesito mi kit médico de emergencia de la camioneta», dijo Diego con determinación. «El rojo, el grande. Y Kioni, mantente alerta con el rifle tranquilizante. No quiero usarlo a menos que sea absolutamente necesario, pero si ese león hace un movimiento agresivo cuando me acerque, necesito que estés listo». Mientras Kioni corría hacia la camioneta, Diego se quedó observando la escena surrealista ante él. La lince gemía débilmente, su cuerpo exhausto después de horas de contracciones infructuosas. El león permanecía inmóvil, sus ojos dorados fijos en la hembra agonizante, con una expresión que Diego solo podía describir como preocupación. Era imposible, ilógico, contrario a todo lo que sabía sobre comportamiento animal, pero allí estaba,
desarrollándose ante sus ojos. Diego tomó una respiración profunda, dejando que el aire caliente llenara sus pulmones mientras preparaba mentalmente su estrategia. Había atendido partos difíciles antes, había trabajado con felinos grandes y pequeños, había enfrentado situaciones de vida o muerte más veces de las que podía contar. Pero nunca, en toda su carrera, había tenido que realizar un parto de emergencia con un león como espectador. Si sobrevivía a esto, pensó con una sonrisa irónica, sería una historia que nadie le creería.